amado, abran sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Hoy vamos a tocar el tema "Sé llenos", o la oración para ser llenos. Llenos. ¿Cuántos quieren ser llenos de Dios, amados? Estoy seguro que sí. Hay muchos acá que tienen mucho deseo de conocer cada día más a Dios y ser llenos de Dios. Vamos a ver en qué podemos ser llenos. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Gracias, Señor, te damos por tu bella palabra. Te pedimos, Dios, que nos sigas ampliando nuestro corazón en sabiduría, en conocimiento de tu bella y hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres magnífico, precioso y maravilloso. En ti tenemos la plenitud. En ti tenemos, Señor, y en ti, Señor, tenemos la plenitud y estamos llenos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, amado. Ok, llenos. Para entender la importancia de este tema hay que darle un poquito de trasfondo histórico a esta carta preciosa. Se cree generalmente que esta carta la escribió el apóstol San Pablo estando preso. Tiene una carga de profundidad bastante significativa. El domingo pasado hablamos dentro de las vestiduras de esta misma carta, como escogidos de Dios. Y en esta noche vamos a tocar el tema "Sé llenos". Y nos debe de llamar mucho la atención de que el apóstol Pablo toca este tema cuando está sumergido en la mejor oportunidad de reflexión. Estando preso en la cárcel, el apóstol Pablo pudo escribir varias cartas: Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. Pero en estas tres cartas, Filipenses, Efesios y Colosenses, él tocó temas muy profundos. Tocó temas donde evidentemente tuvo tiempo para meditar. Porque un verdadero hijo de Dios no aprovecha ninguna circunstancia, aunque parezca muy negativa. Hay muchas corrientes de pensamientos doctrinales que niegan toda adversidad para los hijos de Dios y están sumergidos en un positivismo tan terrible y una confesión tan tremenda que desaprovechan estos momentos de dificultad, de crisis y se adversan ante esas circunstancias de tal forma que no le ven el propósito. Evidentemente es porque han caído en un desequilibrio de la super prosperidad. Y en este versículo o en esta carta vemos claramente contenido algunos principios que el apóstol Pablo enseña como la plenitud, estar lleno de Dios
en un momento de dificultad como estaba él para aquel entonces preso. Hay situaciones que nos amarran, hay situaciones que nos oprimen, que estamos atados por diferentes razones y motivos, a veces por una enfermedad, pero en cualquier que sea la circunstancia que estemos viviendo, nosotros podemos estar llenos de Dios y podemos estar llenos del deseo que el apóstol Pablo para esta fecha tenía sobre la iglesia amada que le tocó presidir. El apóstol Pablo se considera como el apóstol de los gentiles. Los colosenses eran gentiles. A Pedro se le dio la comisión de liderizar la iglesia de los judíos y a Pablo se le dio la comisión de liderizar la iglesia de los gentiles. Por consiguiente, el apóstol Pablo mantuvo una ocupación, preocupación y una responsabilidad perenne sobre todas estas iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo, a él se le atribuye el 50% de escribir el Nuevo Testamento. Fue el que más fundó iglesia, realizó 3 viajes misioneros, tuvo 2 veces preso y al final de su vida él se consideró que había agotado todos los esfuerzos, todos los recursos para lograr el propósito por el cual Dios lo había llamado, y cumplió cabalmente esa misión. Y en esta carta, en estos versículos, nos revela que el apóstol Pablo no dejaba de orar para que el pueblo del Señor fuese lleno. No dejaba de manifestar en qué áreas fundamentales de tu vida espiritual, emocional y social él quería que nosotros fuésemos llenos. Es un ejemplo testimonial de cómo el apóstol Pablo, la visión del apóstol Pablo, el propósito del apóstol Pablo, pero también la intención pedagógica del apóstol Pablo sobre la iglesia que él tenía para aquel entonces como responsabilidad. Él escribe esta carta porque esta iglesia estaba siendo acechada por corrientes filosóficas, por corrientes doctrinales, donde querían desviar a la iglesia del verdadero propósito. Evidentemente estamos viviendo las mismas circunstancias en esta época, donde vientos de doctrina, donde ideas filosóficas, hermano, y mucho más con la capacidad informativa que tenemos, la plataforma de información que tenemos, es un potencial, pero también es un recurso para Satanás expandir su doctrina. Y muchos predicadores en la actualidad, y esto lo digo con mucha seriedad, amados, usted podrá analizar en internet, podrá analizar en la televisión, que muchos predicadores hablan temas de diferentes formas y maneras, pero de la vida, del ejemplo del apóstol Pablo, de cómo Pablo trazó, cómo Pablo fundó las iglesias, cuáles fueron las vivencias del apóstol Pablo, cuáles fueron las doctrinas del apóstol Pablo. Muy pocos predicadores tocan este tipo de temas, porque no les conviene. Evidentemente ellos están extrayendo verdades del Antiguo Testamento, no están fundamentados en el ejemplo de los apóstoles, y si los comparan se ven desmascarados en esa inclinación humana, deseos personales que ellos tienen. En esta oración que el apóstol Pablo hizo sobre Colosenses está marcada evidentemente la alegría y el regocijo del apóstol Pablo cuando los creyentes se llenan de Dios, y debe ser el motivo que nos inspira a nosotros los pastores en la actualidad. Primero, el apóstol Pablo dice que por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros. O sea, el apóstol Pablo sabía que la oración sobre el pueblo tenía poder. Por eso que Daniel oró por su pueblo en los momentos de esclavitud. Daniel hizo una oración y volvió su rostro hacia Dios, hizo confesión de pecado y oró por el pueblo para que el pueblo recibiese restauración. Jesucristo es nuestro mediador. ¿Cuántos lo creen? Y no podemos dejar de orar unos por los otros. Pero el hecho de que Pablo haya orado sin cesar por esta iglesia denota claramente y revela claramente cuál era la necesidad de formación espiritual y pedagógica sobre la iglesia. Y comienza a definirlo, ¿verdad?, por parte. El apóstol Pablo dice: no ceso de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Más abajo dice: creciendo en el conocimiento de Dios. Primero, para que sea lleno del conocimiento, y segundo, en el versículo 10, para que crezcan.
O sea que el apóstol Pablo sabe que ustedes y nosotros tenemos que mantenernos activos en el conocimiento, en la investigación y en la información de la palabra de Dios. Sin conocimiento divino, amado hermano, no puede haber transformación en nosotros y no puede haber madurez en la iglesia. Una iglesia ignorante, una iglesia ingenua del conocimiento sistemático, del conocimiento bíblico, es una iglesia que siempre va a estar expuesta al error y con facilidad la mueve, con facilidad se la lleva el viento de doctrina. Por eso es que el apóstol Pablo hace una oración sin cesar para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. No sé si usted ha notado que en estos momentos existe el ministerio del apóstol, del pastor, del profeta, del evangelista. Pero en televisión todavía no he visto en un momento dado que digan, vamos a pasar al maestro de la palabra, fulano de tal, para que enseñe. O sea que están los ministerios, apóstol, que bastante que se le ha hecho propaganda, pastor, evangelista y profeta. Estos cuatro están tienen mucha propaganda. Pero el del maestro de la palabra, si existe apóstol, tiene que existir pastor. Si existe pastor, tiene que existir evangelista. Y si existe evangelista, tiene que existir profeta. Pero si existe profeta, tiene que existir el maestro de la palabra, porque son 5 los ministerios. Evidentemente, a pesar que hay mucha información y hay muchas Biblias de estudio, está la Biblia de estudio Vida Plena, que es la que antes era Biblia de estudio pentecostal, está la Biblia de estudio Thompson, ya la gente no quiere comprar Thompson, está la Biblia de estudio del Diario Vivir, la MacArthur. Hay una cantidad de Biblias de estudio que son excelentes, maravillosas, para que usted crezca en el conocimiento divino. Pero vaya usted a saber si en enlace se le da propaganda a esas Biblias de estudio. No hay. Comentarios de Mateo Henry. Mire, hay una cantidad de documentos importantes, de maestros de la palabra que han dejado una huella y que pueden servir de instrumento útil para que usted crezca. Y la gente hoy está inclinada más a la adoración, está inclinada más a las canciones, está inclinada más hacia los pactos, hacia otras cosas, amados, que no llevan a una iglesia sólida y fundamentada en el conocimiento divino. Eso debe despertarnos en nosotros la atención. El apóstol Pablo hizo una oración sin cesar para que usted, para que nosotros, para que la iglesia de Colosenses creciera, abundara en el conocimiento divino. De allí mi insistencia perenne, constante, de que usted sea un lector permanente de la palabra de Dios. Que nosotros seamos personas que andemos con la palabra de Dios para arriba y para abajo, leyendo la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Por eso es que Dios le dijo a Josué: medita de día y de noche en esta ley. Amén. En mi lugar de trabajo, amado, me conocen por ser el profesor que carga la Biblia en la mano. Y voy a una reunión y cargo la Biblia en la mano. A veces cargo la Biblia y cargo la agenda, pero siempre cargo mi Biblia. Cada ratico que pasa la estoy leyendo y estoy meditando en ella. Porque el deseo del apóstol Pablo para los colosenses es que crecieran y abundaran y sean llenos del conocimiento divino. Amén. Ahora, ¿para qué es el conocimiento? El conocimiento es para practicarlo. El conocimiento, amados hermanos, es para que nosotros vivamos en piedad. Y el apóstol Pablo lo hace de manera prosecutiva y dice: para que andéis como es digno del Señor. Cuando usted crece en el conocimiento divino, cuando usted crece en el conocimiento de la palabra de Dios y usted obedece, usted va a tener dignidad cristiana. Usted va a tener identidad cristiana. Una de las primeras cosas que quiere borrar de nuestra mente Satanás es la identidad de ser cristiano. Es la identidad de ser hijos de Dios. Es borrar tu partida de nacimiento. Es borrar el conocimiento. Es borrar todo el código, toda la información divina en tu alma y en tu ser. Jesús dijo: y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Escuché un extraordinario conferencista que Anthony me lo presentó en un video en su celular, de un japonés colombiano, excelente conferencista. Me llamó la atención y es misionero presbiteriano, es cristiano.
Y él decía que en Japón utilizan una palabra para definir lo que Jesús quiso decir cuando expresó que y conocer la verdad y la verdad os hará libre. Los japoneses definen esto así, de esta manera, con una palabra en japonés que la dice muy bien. Yo no la puedo decir evidentemente porque yo no soy japonés, pero dio su significado. El que desconoce una verdad se hace esclavo de una mentira. Eso lo enseña el pueblo japonés. El que desconoce una verdad se hace esclavo de una mentira. Y por supuesto, Satanás te roba la dignidad. Te roba la dignidad de lo que es un verdadero pastor. Te roba la dignidad y la identidad de lo que es un verdadero evangelista. Te roba la dignidad y la identidad de lo que es un verdadero apóstol. Porque el apóstol que hoy se le da propaganda no es el apóstol, no es la figura que se reflejó en el Nuevo Testamento. Los apóstoles eran sacrificados. Los apóstoles predicaban públicamente. Por eso que Pablo dijo, he predicado la palabra de Dios públicamente y por las casas. Yo no me imagino el apóstol Pablo pidiendo una entrada para predicar. Está bien que nosotros necesitemos el sustento, ¿no? Y el obrero recibe su salario. Pero hoy por hoy han llevado a la predicación a tal mercantilismo que si no se les paga no predican. Y yo recuerdo que cuando Dios me llamó a predicar el evangelio, yo tenía que predicar, hermano, con y sin dinero. Y pude vivir momentos muy difíciles y muy dolorosos. Recuerdo una vez que después que yo vendí mis acciones y las invertí en el proyecto de fundar iglesias, viví momentos de escasez. Y cuando estaba fundando una de las iglesias, que yo me iba todas las tardes a caminar por los barrios, a predicar el evangelio, la camioneta, hermano, se me picharon 2 cauchos. Y tuve que arrumarla debajo de una matica. Y tuve ahí varios días, esperando que alguien me pudiera bendecir, porque para ese entonces yo no estaba trabajando, estaba dedicado al pleno ministerio. Aún así yo salía de mi casa y me iba en tráfico. Me iba en tráfico a predicar el evangelio, con mucha necesidad. Dejaba el vaporón encendido en mi hogar, porque no tenía para los alimentos de Emily. Allí mi suegro me ayudó bastante. Y por supuesto la situación compleja. Yo recuerdo que una vez un hermano me llegó y me dijo, hermano, tengo un diezmo por allí. Oye, gloria a Dios, dije yo, voy a poder comprar más que sea 2 chivitas. Pero el hermano ha sido muy complejo y muy difícil para creer de que el trabajo eclesiástico es un trabajo que tiene que ser remunerado para que la gente se impulse a hacerlo. Por eso que yo no quedo ni tan calvo ni con 3 pelucas. Y él sabía que yo tenía las dos, la camionetica con las dos llantas pichaditas esperando la salvación de alguien. Pero el hermano nunca ha creído de que el pastor debe recibir ingresos por su trabajo. Y para que yo no recibiera ningún ingreso me lo diezmó en bloques. Hermano, le voy a pagar el diezmo, pero le voy a pagar en bloques. Ay, ¿cuántos bloques, hermano? Bueno, recuerdo que me dio como 1000 bloques, gracias a Dios. Y bueno, hermano, gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde, hermano. Está bien. Me quedé con el diezmo de los bloques para la iglesia y quedé con las llanticas allí. Son momentos difíciles que uno pasa. Evidentemente, nosotros podemos hacer el trabajo de Dios y tenemos que hacerlo con dinero o sin dinero. Y tenemos que avanzar. Y tenemos que crecer en la dignidad que produce el conocimiento divino. Amén. Y esto fue lo que el apóstol Pablo enseñó. Sé llenos del conocimiento y de la dignidad de ser cristiano, de hacer las cosas para Dios. Gracias, hermano. De hacer las cosas para Dios. De cumplir el propósito. Y el deseo apostólico del apóstol Pablo de hacer una oración rogando de que seamos llenos del conocimiento y de la dignidad. ¿Cuántos quieren ser llenos del conocimiento y de la dignidad? Luego
producto del conocimiento divino y de la dignidad que va creciendo en el conocimiento, tenemos que hacer trabajos que agraden a Dios. Dice, agradándole en todo. Nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo de agradar a Dios en todas las áreas. Evidentemente no hay un hombre en la tierra que haga el bien y nunca peca. ¿Me escuchó? Todos cometemos errores. Pero nuestro mayor esfuerzo es agradar a Dios en todo. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la forma de hablar. Evitar todo tipo de palabras obscenas. Es agradar a Dios en todo. Agradar a Dios en las finanzas. Yo no puedo dejar de enseñar de que para Dios es agradable que usted dé ofrendas y pague sus diezmos. Eso es agradable a Dios. Usted tiene que vivir esos principios. Tenemos que vivirlos todos. Son principios cristianos, judíos cristianos, que todavía son aplicables para estos días. No de la forma como algunos han exacerbado el pacto y la ofrenda, pero sí en el equilibrio divino, en la justa dimensión divina, como Dios le enseña. Agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. El apóstol Pablo oraba para que seamos llenos del conocimiento y crezcamos en el conocimiento divino, para que crezcamos en la dignidad y para que llevemos fruto. Cuando la Biblia habla de frutos, podemos ir a Gálatas, donde habla de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, benignidad, mansedumbre. ¿Qué más? Paciencia, bondad, fe. Son los frutos. Lo contrario son las obras de la carne. Ira, contiendas, egoísmo, idolatría, hechicería. La oración del apóstol Pablo es que abunden los frutos en nosotros, los frutos del Espíritu Santo. Hay otro fruto. Que usted salve un alma para Cristo, que usted le predique a una persona y usted se siente satisfecho o satisfecha de que esa persona llegó a la iglesia porque usted le predicó, porque usted le enseñó un mensaje en el Facebook, porque usted le predicó en el lugar donde estaba, en el trabajo. Porque usted, donde usted vaya, usted tiene que representar a Jesucristo y dar frutos allá como evangélico, no solamente como un religioso más, sino que usted es cristiano. Y en muchas oportunidades usted le va a tocar decirle a la persona, mira, eso que tú me estás pidiendo hacer, yo no lo puedo hacer porque yo soy cristiano. Y mi fruto tiene que ser justicia. Y mi fruto tiene que ser bondad. Y mi fruto tiene que ser cariño, respeto, fraternidad, lealtad, compañerismo, la verdadera amistad, el verdadero compañerismo. Usted tiene que ser persona de frutos de amor, de cariño, de respeto, de urbanidad. Pablo oraba por eso. Oraba para que usted fuese lleno de los frutos del Espíritu Santo. Le preocupaba y le ocupaba que usted reaccionara bien cuando lo ofendan, que usted reaccionara bien cuando lo maltraten. Hoy conocí a través de conferencistas que la palabra karate significa una cara que detiene toda la agresión y se mantiene calmado. Que un karateca cinta negra solamente se le otorga a una persona que ha pedido controlar su espíritu y ha pedido controlar su carácter hasta tal punto que no lo hacen poner bravo por nada. Entonces ese es un cinta negra en karate. O sea que es profundamente pacífico, que lo que hace es defenderse. Cuando usted tiene los frutos del Espíritu Santo, usted resiste a los embates de la vida, usted resiste a las ofensas, usted resiste al agravio, usted resiste a la ira, usted resiste al rencor, usted resiste a la venganza, y usted busca la forma de llenarse de los frutos de la inteligencia emocional que hablamos el domingo pasado. Amén. Tenemos que ser llenos de eso, amados, llenos del Espíritu y fortalecidos, dice en el 11, con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
Tenemos que orar, y el apóstol Pablo oraba para ser fortalecido, para tener ¿qué? Paciencia, para tener fuerza de voluntad para seguir predicando, para seguir fundando. Felicito a la hermana Maydelín por el trabajo que realizó en ese barrio, hermano, de realizar una campaña. Se hizo un trabajo extraordinario, de mucho esfuerzo. Denle un aplauso al Señor por eso. Y aproveche la fuerza en la juventud, siembre en la juventud, siembre para Dios en la juventud, porque va a llegar un tiempo en que no va a tener esa energía. Yo quisiera tener la energía que tuve cuando recorrí todo este sector y fundamos más de 10 iglesias. No la tengo, hermano. Se transfirió aquella fuerza física, ahora la tengo en la mente, en mi alma, en la formación y en la experiencia y en la madurez que produjo aquel trabajo. El apóstol Pablo estaba orando para que tuviéramos fuerza, para que los colosenses tuvieran fuerza para predicar, porque estaban bajo un imperio enemigo del evangelio, porque estaban bajo un imperio que perseguía y mataba a los evangélicos. Usted ve aquí que el apóstol Pablo está orando para que usted sea rico, para que usted tenga dinero, como hoy se está haciendo por televisión. Venga para acá para orar para que Dios le dé dinero y poner en peligro su alma, cuando Jesucristo habló de que hay personas que se van a perder por tener dinero. Jesús habló, analice el sermón del monte, analice todas las parábolas de Jesús, analice el ejemplo de Jesús, que hay más peligros de perder el alma por ser rico que por ser pobre. Analice eso. El ser humano debe ser lleno de Dios en la pobreza y en la riqueza. Desde mi punto de vista no hay estado malo. Podemos ser ricos y al mismo tiempo tener todo esto. Y podemos ser pobres y tener todo esto. Pero no por ser rico estoy más lleno de Dios. No porque no tengamos una iglesia con aire acondicionado, ¿verdad? Como otros ya la tienen, nosotros seamos menos que aquellos. No, de pronto somos una iglesia súper bendecida por Dios, porque hemos impulsado esta llenura que el apóstol Pablo quiso que tuviese Colosense, y Dios quiere que usted como iglesia de hoy la tenga también. Con dinero o sin dinero. Hay personas que les cae muy mal la prosperidad. Muy mal. Grave. Se ponen mal. Pierden el perfil, pierden la visión, se enaltecen, ya pierden la humildad, pierden la sencillez. Por eso es que nosotros, amado hermano, tenemos que permanecer, consolidar estas doctrinas básicas, pero profundas, de lo que es la llenura de Dios en nosotros. Y que usted ame su iglesia y ame el lugar donde nació, por lo que nosotros hemos venido impulsando y Dios ha venido impulsando. Algún día Dios hará justicia. Yo hoy conversaba con el hermano Ninger y conversaba con el hermano Franklin y les decía, tenemos este programa porque en mi propósito de vida, en mi propósito de mi llamamiento, tenemos que dejar una huella. Y para mí hubiese sido de mucha alegría y de mucho regocijo y de mucha dignidad escuchar a mi abuelo predicar en internet. Ya por lo menos mis hijos y mis abuelos y mis nietos, y mis nietas, cuando yo no esté, me van a ver escuchar, predicar en internet y van a decir, vamos a escuchar a abuelo, porque eso está allí eternamente y para siempre. A menos que alguien clone la cuestión esa, como se dice, la hackee y haga algo allí, pero tenemos allí una clave que es casi blindada, es óptima, porque sabemos lo que Satanás puede hacer. Y cumplir así mi propósito. Si me voy para el cielo sin riquezas económicas y dejo esa huella, yo me sentiría feliz y contento.
Muchas veces le enseñé a mi hija en momentos de crisis donde yo compartía mi hogar con gente que no eran mi familia y que ahora lo son, porque Dios los ha hecho familia. Y ella a veces me decía, en su infancia, porque era niña, normal: papi, ¿por qué yo no tengo el cuarto? Porque yo tengo que compartir mi cama y tengo que compartir con esto. Decía: hija, porque lo más importante que yo te puedo enseñar, y cuando yo esté cuando yo esté en el cielo, yo sienta que tú estás segura, es que tengas un corazón generoso. Porque si tú no compartes lo que tienes y llega la bendición y la riqueza y yo no estoy, te vas a ir para el infierno. Y le enseñé a mi hija a compartir lo que tenía con el que no tenía nada. Y si me voy al cielo, me voy contento porque aprendió. Quizás no llegue rico yo, pero voy a llegar contento al cielo de tener hijos que les enseñé a compartir, que les enseñé a que uno no puede vivir la vida llenando su estómago cuando los demás tienen hambre, cuando los demás no tienen nada que comer, que yo no puedo llegar feliz sin haber contribuido en el desarrollo personal de otras personas para que sean exitosas, para que sean prósperas y profesionales también. No puedo llegar feliz al cielo si no he podido ayudar a otros a conseguir lo que yo tengo: la capacidad, el conocimiento y el intelecto. ¿Para qué sirve la riqueza, amado hermano, si esa me va a corromper? Ahora, si Dios me la da y puedo mantener el estatus de ser generoso, de ayudar a los más necesitados, bienvenida sea. Amén. Por eso que el apóstol Pablo oraba para que tuviésemos fortaleza y paciencia en sostener los principios, las convicciones, el conocimiento de Dios, la dignidad, sea cual fuese el estado que nos toque vivir. Él supo vivir en prosperidad. Él dijo: he aprendido a vivir o a tener y a no tener. En todo he sido enseñado para tener y no tener, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y esa es la oración del apóstol Pablo para Colosenses, y es el deseo personal mío también. Es el deseo de que usted sea lleno de Dios en el conocimiento, en la dignidad y la identidad, en los frutos, agradando a Dios en todas las áreas, no en una sola área. Porque si usted paga diezmo, paga ofrenda, ora, lee la Biblia, pero cuando llegue allá le da un golpe a la esposa o ofende al esposo, usted está haciendo mal. Y eso le va a traer problemas espirituales, porque es agradar a Dios en todas las áreas. Esta fue la oración del apóstol Pablo. Debe ser nuestra oración. Por eso que yo a veces no oro porque una persona sea rica. Yo oro para que las personas sean esto que está aquí, que conozcan a Dios, que den fruto, que agraden a Dios en todo, que Dios los fortalezca. A veces una persona está enferma y yo le oro: Señor, bendice, sana, salva, da conocimiento a esa persona. Porque ahora se predica que todas las enfermedades tienen que irse en el nombre de Jesús. Eso es normal. Todas las enfermedades tienen que irse en el nombre de Jesús. ¿Y por qué el apóstol Pablo mandó a beber vino a Timoteo en vez de hacer una oración? Y dice: porque por tus frecuentes enfermedades, a Timoteo, del estómago, bebe un poquito de vino por tus frecuentes enfermedades. El apóstol Pablo tenía un aguijón, le oró 3 veces al Señor, y le dijo: no te lo voy a quitar, ahí va a estar, para que sea humilde. Y Eliseo se murió de la enfermedad de la cual se enfermó. Y por aquí el hermano Gilson me enseñó de un colaborador de Pablo. Mire lo que dice acá. Erasmo se quedó en Corinto y Atrofino, un nombre para sus hijos,
y a Trófimo, casi como mi nombre, ¿no? Efimio, Trófimo, dejé en Mileto enfermo. Lo dejó el apóstol Pablo. O sea que con el apóstol Pablo andaban unos enfermitos también. Resucitó muerto, Dios a través de él, fundó iglesia, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Dice que Dios le hizo milagros poderosos a través del apóstol Pablo, increíblemente sobrenaturales. Pero cuando Dios dice no a un milagro, es no. Amén. Y no porque la persona esté en pecado. No creo que Timoteo estaba en pecado. Hay propósitos detrás de una circunstancia difícil. Y cierro con esto. Me lo decía el hermano Ángel allá en México. Y oye, está metiendo filósofo. Dijo: yo no voy a sacrificar mi felicidad por el éxito. Una palabra profunda. No voy a sacrificar mi felicidad por el éxito. Porque hay personas que le venden el alma al diablo para tener éxito. No van a tener felicidad nunca. Amén. Y la verdadera felicidad está aquí. El apóstol Pablo dijo en este versículo que oraba para que estuviesen fortalecidos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos, en paz y en gozo del Espíritu Santo del Señor. Amén, amados. Así que seamos llenos y oremos para que otros sean llenos. Amén. Denle un aplauso al Señor, amado. Dios les bendiga, Dios les guarde.